El programa Clarito está, mil perdones, el programa Clarito está que presentan y dirigen Sebastián Oleas y Vicente Albornoz topará el tema de el ahorro y la inversión. No es lo mismo ahorro e inversión, ni es igual ahorro e inversión, porque el señor presidente ha alegado mucho estas dos expresiones, dándole las mismas connotaciones en favor de un discurso donde él dice que el ahorro está allí, presente, en las inversiones, y por lo de la tarjeta también. Bienvenidos, señores invitados. Tengo el honor de presentar en nuestros micrófonos por primera vez a un distinguido parlamentario, el señor doctor Ramiro Aguilar, un distinguidísimo exparlamentario, el señor doctor Antonio Rodríguez Vicens, talentosos ecuatorianos que van a analizar el tema de la unidad opositora, pero mucho más allá que la unidad opositora. La interrogante es, al retomar la institucionalidad democrática, ¿cuál es más importante como reto, como desafío? ¿Optar por la Asamblea o por la Presidencia de la República? ¿En dónde se ubicará el poder? El poder especialmente de introducir importantes recambios. El señor presidente Correa da la impresión de que se inclina por la toma nuevamente de la Asamblea Nacional. Lo ve complicado, pero tiene y está jugando a dos cartas, lo cual no ocurre en el área o en el ámbito de los sectores de la oposición. Allí lo de siempre, y es lo que vamos a analizar precisamente con esta pregunta. ¿Qué es más importante como poder político para el cambio y para retomar la institucionalidad democrática? ¿La Asamblea o la Presidencia de la República? Ahí queda claro el asunto. Y la intervención inicial de parte de Antonio Rodríguez Vicens está preestablecida con la intervención de don Jaime Nebot, quien esta mañana, entre las menciones más importantes o relatos más significativos, dijo lo siguiente. Lo dije en mi intervención en Cuenca, el candidato que debería existir, porque no solo se hacen las cosas desde la Asamblea, hay cosas que se tienen que hacer desde el Ejecutivo. Debe ser de unidad, no necesariamente los que estamos hoy día en la unidad. A propósito de Guillermo Lasso, ha dicho que él no ha recibido de mí una invitación, ni formal ni informal, ni privada ni pública. Las invitaciones públicas tienen mucho más valor que las invitaciones privadas, porque sobre todo en política, muchos políticos dicen una cosa en privado y otra en público. No es mi caso, yo digo siempre lo que pienso, esté donde esté. Está claro que se lo ha invitado, al menos yo y reiteradas veces. Yo le voy a dejar aquí un pendrive que tiene un video alzado hace pocas horas, pocos días, en las redes, donde hay una intervención de Guillermo Lasso, donde textualmente, casi textualmente dice: por ser pragmático y llegar a un entendimiento con los socialcristianos, fracasé el año 2013. Hasta el presidente Correa lo ha dicho. No quiero un entendimiento con los socialcristianos. No quiero y no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre esa decisión. Guillermo es libre como cualquier persona de tomarla, pero que quede claro: 1, reiteradas invitaciones. 2, no quiere estar en esa unidad. Extrañamente, por lo que dice en ese video, seguramente porque estamos nosotros. Y que quede también claro
que la responsabilidad de que no haya una unidad no está en Jaime Nebot, que la busca afanosamente por considerarla necesaria para defender la libertad, la democracia y para que el Ecuador funcione generando bienestar a los ecuatorianos. Hay que estar en segunda vuelta. Primero hay que estar en segunda vuelta. Y no es fácil estar en segunda vuelta. Pero cuando uno es malo en primera vuelta, yo supongo que también es malo en segunda vuelta. Yo con esto voy a cerrar este capítulo. Yo estimo a Guillermo, no quiero dañar mi amistad personal con él, pero en política hay que ser claro. Nosotros lo perjudicamos, luego no cabe que nosotros lo apoyemos, porque le haremos un daño según sus propias palabras. Así que de hoy en adelante, cuando hablemos de unidad, que no vaya a cuajarse, cuando hablemos de estas cosas, con todo el cariño y respeto y bien amistad que tengo con usted, Alfredo, no me vuelva a preguntar a mí, pregúntele a don Guillermo Lazo. Exa FM. Bueno, así están las cosas. Doctor Antonio Rodríguez, ¿cómo sintoniza usted a los dos candidatos de la derecha política ubicados en el ámbito amplísimo de la oposición al gobierno del presidente Correa, a todas sus prácticas y a lo que nos quiere dejar como un legado eterno, los cambios estructurales que ha logrado introducir, no precisamente para bien de la nación y de la comunidad ecuatoriana, peor aún de la democracia como institucionalidad plural y libertaria. Entonces, ¿cuál es su lectura de lo que ellos piensan? O yo voy, o va fulano de tal, que es el otro. Y la pelea es entre los dos, porque se está más o menos ubicando el epicentro entre el uno u el otro. Y creo que por ahí no va la angustia nacional en términos electorales, porque hay una angustia electoral, el no saber qué hacer en estas circunstancias. Antonio Rodríguez Vicens, en la cadena Democracia. Gracias, Gonzalo, un saludo cordial. Comenzaré diciendo que, en mi criterio, todo ecuatoriano responsable debe partir del hecho de la situación actual del país para adoptar una determinada posición. Un país en crisis, en grave crisis económica y financiera, crisis institucional, crisis jurídica, partiendo desde el mamotreto aprobado en Montecristi, que es uno de los factores determinantes de la desinstitucionalización del país y de la concentración del poder. Y yo diría, inclusive, Gonzalo, crisis de respeto al ser humano y crisis moral. Ante una situación tan grave, no creo que sea plausible, conveniente o responsable comenzar a asumir posiciones personalistas. Todo lo contrario, creo que todos debemos prescindir de esa posición, ser no generosos, sino conscientes de lo que está pasando y contribuir al fortalecimiento, a mi juicio, de un gran movimiento nacional, más allá de los membretes de derecha y de izquierda. Muy bien. Que permita el rescate del país. No es cuestión de oposición, es cuestión de lograr objetivos, la reconstrucción del país por lo que he señalado anteriormente. No estoy hablando, cuando hablo de una gran alianza nacional, de unanimidad, porque la unanimidad es imposible, pero sí de la confluencia del mayor número posible de fuerzas políticas e institucionales, de grupos y organizaciones sociales
que permita lograr el poder, no para seguir destruyendo el país, sino para reconstruirlo. Desde ese punto de vista, ¿qué es más importante? ¿La Asamblea? ¿La Presidencia de la República? Yo diría que las dos. Y algo más. Pensar que el Presidente de la República, que sea elegido, o la Asamblea que se establezca, tendrá que enfrentarse a un poder ya constituido del correísmo, porque a través del régimen de transición se adecuaron los periodos de los funcionarios públicos, comenzando por la Presidencia de la República, de tal manera que el Presidente de la República próximo, sea cual fuere, tendrá una Corte Constitucional con todo su poder correísta, una Corte Nacional correísta, organismos de control correístas, de tal manera que se necesita la Asamblea, la Presidencia de la República, y yo diría algo más, la decisión firme de que esos señores se vayan a su casa en el momento oportuno. Repito, una gran movilización hacia una unidad, a una gran fuerza electoral de todas las fuerzas posibles, y perdón la redundancia, con el objeto de lograr ganar las próximas elecciones de la mejor forma posible para construir, reconstruir el país. ¿Usted qué piensa? Bienvenido, muy buenos días, señor asambleísta. Tenga la bondad. Gracias, Gonzalo. Primero, permítame saludar a la audiencia y decirles que para mí es un honor estar sentado junto a Antonio Rodríguez. Aparte de ser un extraordinario abogado y un parlamentario referente, un distinguido hincha de ligas, y eso da un plus. Completo. Completo. Es de las personas de las que yo me refiero cuando digo que integran la reserva moral de la República, y es a la que hay que apelar en momentos difíciles. Esto lo dice Ramiro Aguilar. El tema aquí es, a ver, Antonio lo ha descrito, ha mapeado perfectamente el escenario, ¿sí? Es decir, en el momento en el que haya el relevo presidencial del 2017, no podemos nosotros quedarnos solamente con la Asamblea Nacional, porque se vuelve absolutamente inútil el tener la Asamblea si usted no tiene el Poder Ejecutivo. Inútil, sencillamente inútil, porque es el presidente quien promulga las leyes. Y también hay que reconocer, sería tonto no hacerlo, que al correísmo le quedará la fuerza política suficiente como para llegar a la Asamblea con un número importante de asambleístas. No tendrá la mayoría esa avasalladora que tiene ahora, absurda, de 100 asambleístas, pero quedará con un bloque importante. Y el Poder Ejecutivo sin Asamblea tampoco sirve, porque entonces usted entra en un proceso de hackeo de gobernabilidad, es decir, queda hackeado el presidente y no sirve. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene la presidencia y la Asamblea? Tiene los otros mecanismos y las otras instituciones, como mencionó Antonio, que también pueden hackear al presidente, ¿sí? Es decir, si usted tiene una Corte Constitucional que son en realidad, yo quiero ser incluso más duro, ahí hay un proceso de esbirrismo, de servilismo al Poder Ejecutivo. Sí. Tiene una Corte Nacional de Justicia con un agudo sentido de esbirrismo y servilismo al Poder Ejecutivo. Tiene un Consejo Nacional Electoral con un agudo sentido de esbirrismo y servilismo al Poder Ejecutivo. Tiene un Contralor ausente de los procesos de fiscalización. Tiene un Consejo Nacional de Participación Ciudadana que es una tontería, eso es plata botada. Eso es plata botada. O sea, cuando ustedes pasen ciudadanos por el Consejo de Participación Ciudadana, quiero que se den cuenta que eso es plata botada. Sus impuestos están ahí yéndose por un caño. Y también le falta el sancionador, el señor fiscal. No, el fiscal termina su periodo en julio, pero se abre un proceso de designación trucado y mañoso, que son estos en donde terminan los amigos del presidente ganando los concursos con 100 puntos, de 1.200 o 1.300 postulantes. Entonces, yo creo que en el escenario político al 2017 hay que dejar ciertas cosas en claro. Primero, Gonzalo, el tema es al todo o nada. Es decir, hay que ir por la presidencia de la República. Hay que tratar de ganar la presidencia de la República.
Y hay que tratar de ganar la presidencia de la República ofreciéndole al Ecuador un modelo de país. Porque lo que no podemos soslayar es el hecho de que vivimos una crisis. Y entonces hay que darle en campaña al pueblo ecuatoriano, primero un diagnóstico de la crisis y después las soluciones a la crisis. Porque si no, ¿qué es lo que puede pasar, Gonzalo? Puede pasar algo muy similar a lo del 99. El 99 se da una campaña el 98 se da una campaña presidencial en donde el presidente Mauad no le dijo al país en campaña que había una crisis muy, muy seria. ¿Sí? No le dijo. No le dijo el tipo de medidas económicas que debían tomarse en el gobierno. No le dijo. Gana el presidente Mauad la elección. Una vez terminado el proceso de paz con el Perú, que es un poco lo que nos amortiguó en términos políticos del año 98, el 99 revienta la crisis, se toman una serie de medidas y el presidente tiene que salir del país para no volver. Para no volver. Entonces no se trata solamente en este momento de decirle al Ecuador, yo quiero ser presidente, sea quien fuere. Sí, quizás eso es hasta lo de menos. Porque a mí como ecuatoriano lo que me importa es que me digan en realidad la magnitud de la crisis. Aquí en estos micrófonos ha estado sentado varias veces Eduardo Valencia, ha estado sentado Marco Flores y una serie de economistas que han dicho lo que yo he venido diciendo desde hace más de 2 años en la Asamblea Nacional. Señores, el Ecuador es el único estado cuyo presupuesto refleja doble contabilidad. Es decir, aquí se contabilizan como inversiones, gastos corrientes. No sabemos exactamente cuál es el monto final de la deuda, no sabemos cuánto debemos. ¿Y en qué condiciones? ¿Y en qué condiciones? En ese escenario, Gonzalo, lo primero que una persona seria debe hacer si quiere ser gobierno es sentarse a depurar las cifras. Es estar consciente de cuál es el país que va a recibir. Y una vez que esté consciente del país que va a recibir, llegar a un acuerdo nacional. ¿Qué significa un acuerdo nacional? Que no es solamente salir en la foto y las banderitas. No, no, no. A ver, aquí hay que sentarse necesariamente con los grupos sociales que tienen una gran capacidad de activismo y en determinados momentos tuvieron capacidad de desestabilización. Histórico, no estoy engañando, ni mintiendo, ni diciendo nada del otro mundo. Si tengo que tomar ajuste, que el 2017 el ajuste, ahorita es necesario, pero el gobierno lo viene aguantando por tema electoral. ¿Ya? Y además por quererse limpiar la cara, por querer decir yo no soy el causante de la crisis. Señor, el único causante de la crisis económica del Ecuador es Rafael Correa, con un modelo absurdo que gastó el segundo boom petrolero más grande de este país y que no va a haber forma de recuperarlo, no va a haber forma. Y ahora, claro, pretende lavarse la cara y dice, no, el gasto son ustedes. ¿Qué gastos son ustedes, señor? Usted ciudadano, si quiere ir al IES, mejoró el hospital. Si quiere atenderse en el hospital público, mejoró. La educación pública mejoró. Los servicios públicos mejoraron. La seguridad. Los hospitales militares, ayer se anunciaban, están colapsados igualmente que los otros. Entre otras cosas. Entonces, regreso a la idea. Aquí el asunto es que frente a ese responsable y a su modelo, la oposición no puede ser igual de irresponsable. O sea, no puede sacar una cara, pues. Claro. Una cara simpática, ¿no es cierto? No. Tiene que sacar un modelo de país. Un modelo que nos permita llegar al crecimiento económico con equidad, con solidaridad y sin corrupción. O sea, otra de las cosas que tenemos que hacer es entender como ecuatorianos, tanto en el sector público como en el sector privado, que este país no es viable si seguimos siendo pícaros. Sí. ¿Ya? Y en ese camino, repito, tenemos que sentarnos con los actores sociales, entender que si se va a tomar un ajuste es importantísimo el sesgo ideológico de quien va a tomar el ajuste. Por eso yo no soy muy amigo de estas unidades que parecen más bien aglomeraciones de personas. No, pues uno tiene que juntarse con un afín ideológico, porque la ideología política es a la final lo que humaniza la economía. Claro. Entonces, si yo voy a tomar medidas económicas del 2017, va a depender mucho qué tipo de medida tome desde la derecha, o qué tipo de medida tome desde la socialdemocracia, o qué tipo de medida tome desde la izquierda, ¿no es cierto? Es importante saber cuál es la ideología de la persona que nos va a gobernar, porque eso dará el tinte del tipo de ajuste que vamos a tener. Y sobre todo, tenemos que llegar a un acuerdo nacional, es decir, decirles a los indígenas, por ejemplo,
vamos a acordar un modelo económico, vamos a acordar una serie de medidas de ajuste. No me sacarán a los indígenas en 3 meses a colapsar el país, porque el gobierno cae. Vamos a tomar medidas de ajuste. No podemos ser rehenes de los transportistas para que bloqueen la ciudad en las ciudades en una semana y el gobierno caiga. ¿Me explico? Es decir, tenemos que los ecuatorianos sentarnos, porque ante la gravedad de la crisis no hay otra alternativa que sentarnos y decir, a ver, señores, durante 4 años hagamos una especie de tregua, y entendamos que hay que salir de esto en que nos metió el correísmo, ¿ya? Una borrachera de 9 años, un desenfreno absoluto, un consumismo total, un desperdicio de los fondos públicos. La metáfora más cercana que yo tengo es una borrachera desenfrenada, ¿no es cierto? Y nos toca administrar el chuchaqui. Prácticamente. ¿No es cierto? Entonces, Porque él se va. porque él se va. Ahora, él y algunos más se irán, ¿no es cierto? Pero los que no podemos irnos, los que tenemos la vida aquí, los que tenemos la familia aquí, los que no tenemos además por qué irnos, porque es nuestro país, el que me legaron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, y lo hicieron bien, con decencia, con trabajo. Su colega humildad. Cameral Páez dice que lo va a detener. Bueno, no puede él detenerlo, ¿no? O sea, yo creo que hay que también ahí tener un poco de sentido común, es decir, será un juez quien finalmente deba tomar esa decisión ante el pedido de cualquiera, pero aún para llegar a eso, Gonzalo, tenemos que auditar el gobierno, pues, o sea, tampoco es que al día siguiente vamos a levantar una serie de acusaciones porque no habremos aprendido nada. No habremos aprendido nada, o sea, no creo que... Pero las ausencias históricamente han sellado las impunidades. Pero en épocas lejanas, ¿no? Ahora a un corrupto usted le puede traer de cualquier parte del mundo cuando se lo quiere traer. A Delgado no lo traen porque no lo quieren traer. ¿Sí? Pero cuando uno quiere traer un corrupto y congelar cuentas y traer los capitales que han sido indebidamente obtenidos, los trae, Gonzalo. Es un tema de decisión política del Estado. Pero a donde quiero llegar al final del día, tampoco eso es lo importante, si el presidente se va, se queda. A mí no personal me importa si se va o se queda. A la justicia debe importarle. A mí lo que me importa es qué vamos a hacer con el Ecuador, porque la gente no come con Correa en el Ecuador o no, pues. La gente come con un modelo económico, con los problemas económicos solucionados. Entonces, termino la idea. Por eso me parece a mí importante que lleguemos a esta tregua nacional, a esta unión de afinidades ideológicas en función de un modelo económico y plantear unas elecciones del 2017 que vayan por todo, que vayan por la presidencia de la República, que vayan por la Asamblea Nacional y que desde la Asamblea Nacional y desde la presidencia de la República, en un acuerdo político y en un acuerdo que además se enmarque dentro del escenario constitucional, planteemos un relevo de estas instituciones que para mí tienen un relevo fácil. Ahí hay una trampa absoluta en su designación porque sus concursos fueron chuecos. ¿Sí? Entonces, ahí hay concursos viciados que pueden tranquilamente deshacerse y volver a tener institucionalidad. ¿Usted cree, doctor Antonio Rodríguez Vicens, que convendría un líder, un mandatario creíble desde el lado especialmente ético, más bien que pertenezca a la centroizquierda, a la mitad, a la mixtura, digamos, y no precisamente un candidato a la presidencia de la República abanderado con la derecha, conocidísima figura de la derecha política? Ahí cae el propio abogado Nebot y ahí cae también el propio señor Lasso, el candidato Lasso, de Creo. Ellos, representando a la derecha política, doctor, ¿no cree que darían al traste con la posibilidad de generar una macrounidad que digamos, a la cual accedan la mayor cantidad de líderes políticos y sociales que hagan factible un escenario de exigencia para reinstitucionalizar a fuerza de aplomo, de valentía y de gran decisión, con apoyo de un entorno ciudadano gigantesco? Yo le veo así a la situación.
el nuevo Ecuador que habrá que comenzar a reconstruir, pues esta es la parte labrada. ¿Usted cree que sí cuenta la ideología del candidato que pueda elegir esta gran unidad nacional de todos los partidos contra el correísmo? Yo quiero ratificar mi posición. No creo que sea el momento de comenzar a discutir cuál debe ser el candidato. Ese será un segundo momento política. Ese será un segundo momento del proceso. Lo importante es lograr la confluencia del mayor número posible, obviamente con afinidades de planteamientos, de fuerzas políticas, económicas, sociales, para, a base de esta confluencia, formar una alianza que permita la captación del poder. En cuanto se refiere a la ideología, depende de lo que uno considere que es ideología. Si doy el concepto de Albert Camus, obviamente prefiero prescindir de lo que se llama ideología. Pero más que eso, que el membrete de llamarse de derecha, de izquierda, de centro, yo lo que pregunto es, ¿cuál es su planteamiento? ¿Qué es lo que está planteando para el Ecuador? Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si los socialcristianos consideran que debe revisarse integralmente la Constitución de Montecristi, yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo con un movimiento que usted está calificando de derecha. Pero si desde otro lado, autocalificado de izquierda, se está planteando la intangibilidad de la Constitución de Montecristi, es la Constitución perfecta, debe mantenerse, yo no estoy de acuerdo. De tal manera que, más allá de los membretes ideológicos, que muchas veces no son más que eso, membretes, yo quiero que haya una unidad la más amplia posible de personas que planteen un modelo del país a través del rescate de la hecatombe que ha creado el correísmo. Este modelo de país, ¿qué plataforma deberá exhibirle a la colectividad? ¿Qué plataforma de hechos reales, de necesidades reales, tiene que plasmarse a manera de un plan de gobierno claro, nítido, en donde se tome en cuenta todas las situaciones que están distorsionando el futuro de nuestra patria, al punto que podemos fracasar en este intento, y esto pasaría a ser sociedad anónima de este grupo de ecuatorianos que pertenecen a la tecnoburocracia o algo por el estilo. En esto, pese a que algunas cosas son muy declamativas de parte del señor prefecto Paul Carrasco, pero en esto me asocio con él cuando dice: la moratoria política que debe imperar en el país es por lo menos de 2 años. El próximo gobierno, yo sostengo que el próximo gobierno debe tener por lo menos una moratoria política. Esto quiere decir que debemos llegar a un acuerdo todos los ecuatorianos para dejarle tranquilo al presidente y a la asamblea por lo menos 2 años para que pongan en orden la casa. Y eso significa un gran acuerdo. El próximo presidente tiene que estar concentrado en recuperar 10.000 millones de dólares, que no sabemos de dónde va a sacar. Exa FM. La plataforma, entonces, aparte de los 10.000 millones, ¿en qué consistiría? ¿Qué es lo más grave? ¿En qué consistiría, si usted es tan amable, doctor Ramiro Aguilar? Yo creo que el país tiene futuro, partamos de eso. Es decir, y de un hecho fundamental. El país está afrontando una grave crisis, pero los países no quiebran. O sea, nadie viene a embargarnos del Cotopaxi, el Chimborazo, el río Guayas. Vamos a tener que subsistir.
El tema es que tenemos la necesidad de un modelo económico que nos haga reflotar. Y ese reflotamiento solo le hago Pero con un plan. No, yo voy al plan. Porque de lo contrario. No, eso es. Con va a pasar lo de los 80. Con tarjeta de crédito no se Pues puede hacer eso nada. solamente en la mente febril de un mal pagador. En la mente febril de un mal pagador puede pasar esa idea. De un no pagador. Ya. El tema aquí es. Pero además es un kushki por no pagar. Se ganó un billete por no pagar. Bueno, el tema aquí es. El escenario que queda al 2017. A ver, en el tema económico, yo creo que hay que plantearse algunos acuerdos mínimos. ¿Cuáles son? A ver. Primero, hay que hacer una moratoria de obra pública. Es decir, nos hemos gastado plata en cosas que no se usan. Nos gastamos un chorro de plata en el aeropuerto del Tena y ya nadie vuela al Tena. Sí. Nos gastamos un chorro de plata en el aeropuerto de Santa Elena, hay un vuelo a la semana. UNASUR. Esa cosa horrible de UNASUR. Cuando yo ordené construir ese aeropuerto, habían pasajeros. Lo que pasa es que como ordené simultáneamente construir buenas carreteras, ahora prefieren las carreteras y obviamente fracasa el negocio aviatorio, dice el presidente. Por eso es que paga con tarjeta de crédito y no con efectivo. Cuando ya descubrió el efectivo, dejó de pagar con tarjeta de crédito. Son cosas de la vida, ¿no? Cada quien hace lo que... Pero a ver, ese argumento no tiene menor sentido. El tema aquí es, primero, reducir el gasto público. Cuando hablo de reducir el gasto público, hablo de un recorte de entidades burocráticas que son innecesarias. Total, absoluto. ¿Ya? Segundo, una reducción total del gasto en consultoría. No tienen idea la cantidad de plata que el Estado se ha gastado En consultores. a nombre de Sí. inversión, además, de estudios de inversión pagados en consultoría. ¿Sí? Este Decio Machado hace unas revelaciones increíbles, al punto que he llegado yo a la conclusión de que el movimiento Podemos, tercer lugar en las elecciones españolas, ¿no? Muy cerca de los socialdemócratas españoles, estos ñatos se han financiado con los estudios. Con nuestra plata. Exactamente. Esto, si ustedes pedirían una devolución, tendría para evitar un Fondo Monetario Internacional de 100 millones de dólares. Sigo en el tema. Entonces, hay que reducir estas vainas. La tercera cosa que hay que hacer es priorizar nuestra inversión. Es decir, hay un solo rubro en la balanza comercial no petrolera que no es deficitario en el Ecuador, y es el agrícola. Si nuestra balanza comercial no petrolera es deficitaria, enormemente deficitaria. Siempre importamos más de lo que exportamos. Pero no menos en el tema agrícola. En el tema agrícola es ligeramente positiva. ¿Qué significa eso? Que somos autosustentables y que todavía nos queda un conchito de plata. Obviamente, ¿por qué? Porque subieron los precios de cierto tipo de productos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no solamente es un tema de volumen de importación, de exportaciones, repito, no es un tema solamente de volumen de exportaciones, sino del precio que cobramos porque subieron los precios en el mercado internacional. Pero eso nos da la idea, Gonzalo, de hacia dónde tenemos que gastar, pues, o sea, hacia dónde tenemos que invertir. Tenemos que fortalecer el sector agrícola, subvencionarlo. Todo país subvenciona su sector agrícola. Tecnificarlo con tecnología que no dañe el medio ambiente. Darle créditos al agricultor, pero créditos serios, pues. No que vaya el tipo del Banco de Fomento a decir, ve, ¿sabes qué? Entre estos 10 panas les vamos a dar 20, me dan 10 a mí de cada uno. Después no pueden pagar. Y cada 6 años o 5 años el Estado tiene que declarar una amnistía de pagos en el Banco de Fomento y quiebra. Hay que tratar de darle un valor agregado a nuestras exportaciones agrícolas, para lo cual tenemos que retomar también el sector industrial. Aquí tenemos la idea de que hay que hacer industria teniendo una acería, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer nosotros haciendo acero? Motores. Recién hace un par de años, no sé si esté funcionando, sacaron con dombos y patillos una fábrica de bielorrusa de motores. ¿Qué vamos a ganar a los japoneses haciendo motores? Tenemos que hacer industria relacionada con el sector agrícola. ¿Ya? En el tema del comercio, uno puede comerciar con lo que quiera puede comerciar, ¿sí? Pero evidentemente el comercio de productos nacionales tiene que verse favorecido en términos incluso de IVA, de aquellos productos
que son importados. ¿Ya? Hay que prohibir la importación de ciertas cosas. Que no es, además no estoy descubriendo yo el agua tibia. Yo sí soy honesto. Yo no copio nada. Yo digo las fuentes. Cuando el Ecuador sufre la crisis de posterior a la dictadura militar del 78, ¿qué es lo que hizo el Ecuador durante los 80? Que es la década en la que existe política, Antonio. Sí. Se vieron obligados a tomar una serie de medidas de ajuste. Entre ellas, por ejemplo, la prohibición durante un buen tiempo de la importación de vehículos. No había dólares. No había. ¿Eh? Pero cuidaron celosamente. Correcto, entonces hay que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que haces? Importen vehículos para transporte, importen maquinaria agrícola. Oye, pero no hay necesidad de importar BMW o Porsche o Toyota, por decir una vez. En el sector económico, además, vamos a tener ahí un problema serio, que es el tema de cómo pago los préstamos a China. Porque además se construyeron sin ton ni son centrales hidroeléctricas que van a dar un superávit de energía, pero que tiene que venderse la energía para poder pagar el costo de la construcción, el costo financiero y obviamente la tasa de retorno que quiere todo inversionista. Eso no lo vamos a poder pagar. Entonces, al final del día, cualquier gobierno, pero previa a una auditoría de los contratos, una auditoría seria de los contratos y una auditoría seria de si esos contratos tuvieron en realidad equilibrio entre las partes y no fueron contratos leoninos. Van a tener que encontrar una forma de usar una especie de concesión de esto para que con la operación de estas mega obras se vaya pagando lo que debemos, porque no vamos a tener dónde pagar. ¿Me explico? Hay que, en el sector económico, así a brochazos, ¿no es cierto? En el sector de seguridad, que también es una cosa que la gente necesita. En seguridad, señores, tenemos que moralizar la policía. Si tenemos que quedarnos con 20.000 policías, hay que quedarnos con 20.000 policías. Pero el grado de penetración del narcotráfico en la policía es tremendamente alto. El grado de corrupción de la policía es tremendamente alto. Y hay que hacer que la policía sea policía y que los militares sean militares. No mezclar las cosas. Sí, hay que hacer una auditoría de cómo están nuestras defensas, cómo están nuestros radares, cómo está nuestro espacio aéreo, si nuestros pilotos tienen en qué volar o no. Sí, el país queda mal, el país queda desguarnecido. Helicópteros de la India. La tercera cosa que hay que hacer en el tema de educación, no tienen idea el daño que el correísmo le ha hecho a la educación, por Dios. Es decir, han debilitado los currículos académicos desde las escuelas primarias. Los alumnos no pueden, los alumnos no pueden ser disciplinados porque se ha eliminado la autoridad del docente sobre el alumno. Sí. Se han debilitado los currículos en la secundaria. Y en la universidad se creó una falsa sensación de ilustración, es decir, se debilitó el pregrado bajo la falsa hipótesis de que todos debían posgraduarse. No hay un cupo para posgrados de todos los pregraduados y no se dieron cuenta que el que termina el pregrado es el que alimenta la prestación de servicios profesionales de la economía y que solamente un grupo pequeño Qué bien que se haya dado cuenta usted de... Es que es una cosa que es evidente. Sí. Dale, Antonio. Antonio Rodríguez, que sí aprendió las tablas de multiplicar, asunto que no dominan nuestros chicos en estos momentos de vida nacional. Yo creo que el análisis económico tiene que ser a fondo, minucioso. Sí. Es incuestionablemente uno de los problemas fundamentales que cualquier gobierno próximo tendrá que enfrentar. Pero yo quiero recalcar que no es solamente el aspecto económico. La tarea que deberá enfrentar el próximo gobierno es ímproba, gigantesca, gravísima. Y no se refiere únicamente a un campo específico, sino, yo diría, a todos los campos de la sociedad. Y voy a señalar algunos aspectos. De acuerdo con lo que dice Ramiro respecto del aspecto económico, que comienza inclusive con la reducción del tamaño del Estado porque se ha creado una burocracia que absorbe los recursos para nada, absolutamente para nada. Pero quiero señalar el hecho de la legislación que se ha ido creando. Una legislación caótica, mal elaborada, mal estructurada, que permite contradictoria la incluso, discrecionalidad del funcionario público o del juez, sin claridad
para el ciudadano común. Y eso comienza con la Constitución de Montecristi. ¿Qué vamos a hacer con la Constitución de Montecristi? Exactamente. Porque de la Constitución de Montecristi derivan varios otros aspectos. Una legislación secundaria. Le menciono la ley de comunicación, por ejemplo. No es una ley represiva, cuya aprobación nace de la Constitución de Montecristi. Y así como sucede con la ley de comunicación, sucede con numerosísimas otras leyes. Se ha creado una legislación concentradora, represiva, mal elaborada, mal estructurada, no sé si con mala fe o por ignorancia. Yo creo que por las dos razones. Que hace imposible la vida del ciudadano ecuatoriano que hoy frente a la ley está en una verdadera indefensión. El aspecto institucional que también deriva de la Constitución de Montecristi. Yo he sido diputado en 3 ocasiones, Ramiro es hoy asambleísta. Una asamblea, un congreso, parlamento, llámesele como se llamare, debe ser un centro de debate. Aquí las leyes no se debaten, no se discuten. Y por eso es que salen tantas leyes absurdas, represivas, inaceptables. El Consejo de Participación Ciudadana, no solamente que es una pérdida de dinero y de recursos, sino que es un instrumento de concentración de poder. Porque se le quitaron facultades a la Asamblea o al Congreso para darse a este Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea, que es la representación de la soberanía nacional, porque está representada por ciudadanos elegidos en todo el país, prescinde de sus facultades para entregárselas a este grupito llamado Consejo de Participación Ciudadana. Una Corte Constitucional que es todo menos Corte Constitucional, pero que depende directamente del presidente de la República, a la que hay que dar independencia. Una función judicial que hoy está en crisis. No solamente crisis ética, sino algo más grave. Crisis de conocimiento, de atención al público. Ya no es una función judicial, no es un servicio público la función judicial, sino que es una imposición a través del Consejo de la Judicatura que, excediéndose en sus facultades, ha venido interfiriendo en las actividades propias de los jueces. ¿Como que el doctor Yal es el dueño de la justicia? El doctor Yal es el enterrador de la justicia. Porque si fuera dueño, por lo menos debería cuidar la función judicial. Activo. Pero es el enterrador de la administración de justicia, por ignorancia. Por ignorancia. Porque es el gran burócrata, primero internacional, de fundaciones internacionales pro justicia, creo que se llamaba. Ahora es el gran burócrata del correísmo, que sin conocimiento práctico diario de lo que sucede en la función judicial, toma medidas inconstitucionales. Les manda a los jueces modelos, estábamos hablando con Ramiro, les manda a los jueces modelo. ¿A quiénes llaman modelos jueces modelos? Ilegales e inconstitucionales, y los jueces los copian y el pobre ciudadano tiene que sufrirlos. Hay que combatir la corrupción y crear mecanismos serios de combate de la corrupción. ¿Puede seguir este modelo de celebrar los contratos a dedo? Sin la transparencia necesaria, sin el conocimiento de los ecuatorianos. Por ejemplo, los contratos de crédito con China. ¿Quién conoce? No sabe. Sus montos, sus características, las tasas sus condiciones. De interés. Sus condiciones, nadie. Los contratos de las carreteras, de los edificios como UNASUR. Yo cuando comenzaba el gobierno hablaba de que para qué construimos la asamblea esa de Montecristi, si después va a ser pasto de ratones. ¿Para qué nos sirve la UNASUR? Además, con el señor Kirchner de Membrete. Es decir, el problema no es única y exclusivamente económico. El problema es jurídico, institucional, económico, ético,
Y para eso precisamente se necesitará una gran fuerza política que consolide no solamente el triunfo, porque es fácil a veces ganar una elección. El problema viene después, al día siguiente. ¿Qué hacer con el poder? Si no está preparado. ¿Cómo gobernar? ¿Qué es lo que debemos proceder a realizar? De tal manera que sigo en mi tesis. Una gran confluencia de fuerzas políticas, sociales, que permitan la captación del poder, pero para la reconstrucción del país con ideas claras, con un proyecto claro. Y ahora sí se necesita que la gente se siente a razonar, a pensar qué es lo que debe hacerse en todos estos campos. Y ahí, solamente ahí, buscar el hombre más adecuado. No un pasguato que después se tenga miedo de tomar decisiones, sino hombre con firmeza, con capacidad de decisión, pero que al mismo tiempo tenga el aval ético, moral y la confianza de los ciudadanos. Porque el próximo presidente de la República enfrentará tal tarea que necesita el respaldo de los ecuatorianos. Y ese respaldo solo se da cuando se le tiene confianza. Yo les agradezco muchísimo, distinguidos caballeros. Muchas gracias. Señoras y señores, está clarito.